Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta machista que comparten el presidente argentino Javier Milei y el candidato colombiano Abelardo de la Espriella. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es jueves 14 de mayo. No fue una, ni fueron dos, fueron tres las veces que Abelardo de la Espriella atacó en una entrevista en el canal más visto del país a la periodista María Lucía Fernández, que es una de las caras más famosas de ese canal. Derecho. Entiendo que mucha gente no lo entienda. Tú no entiendes la diferencia porque tú no tienes formación en derecho y tampoco en filosofía del derecho. Yo no estoy peleando, lo que pasa es que la ignorancia es atrevida y perdóname, te lo digo con total claridad. Porque si días antes le había pedido a la periodista Laura Rodríguez del canal de YouTube Piso 8 que describiera ante un panel lleno de hombres una foto en la que, según el propio candidato, se veía por qué ganó votos femeninos. Está la vaina, para que tú veas, con esa foto me gané y esa foto la podemos publicar. Porque con esa foto me gané unos votos bien bacanos del electorado femenino. Estos son solo dos de varios episodios de esta campaña en los que el candidato refuerza el estereotipo de hombre macho, opulente, proveedor, que cree que las mujeres deben estar, entre comillas, en el lugar que les corresponde y con su virilidad tiene una credencial de mando. Antes de que Abelardo lo hiciera en Colombia, ya lo hicieron otros en campaña en varias partes del continente, sobre todo en el Cono Sur. Yo no soy totalitario, solamente estoy diciendo que sos una burra. Hoy hablamos de los espejos machistas y políticos de la Espriella con una de sus influencias, el presidente de Argentina, Javier Milei. Catalina Oquendo es periodista de la edición América del diario El País. Muchas gracias por pasar por acá. Hola Tatiana, muchas gracias a vos por invitarme. En El País escribiste un análisis titulado De la Espriella y la receta Milei, y el mismo candidato pues ha dicho públicamente que el presidente argentino es una de sus inspiraciones. ¿Cómo se asemeja el presidente argentino en ese aspecto machista y de ataques a periodistas al candidato colombiano? Claro, bueno, cada vez se parece más en ese aspecto porque yo en la nota del País decía, hablaba un poco como del juego de el tigre, el león, digamos, desde lo formal, pero también de fondo, cuando habla de la patria milagro, como de las propuestas, ¿cierto? Pero en este aspecto es muy particular porque incluso cuando Milei era candidato, tuvo una circunstancia muy parecida con una periodista en una región en Salta, donde básicamente le dijo ignorante, por supuesto con unas formas distintas porque los colombianos somos muy distintos a los argentinos. La totalitaria sos vos, que te pones a opinar de cosas que no sabes un carajo. Pero básicamente fue lo mismo, en este caso era una pregunta de la ética y del derecho y en el caso de Milei era una pregunta sobre Keynes y sobre economía y era el mismo tipo de respuesta, de ignorante, ustedes no saben. Bien, y yo creo que es más fuerte aún lo que pasó con la periodista joven de este programa de humor, Laura Rodríguez, exacto, donde básicamente se le veía incómoda y todos sabemos cuando nos ponen al aire, digamos, en una situación así, es muy fuerte. Y ahí también hay una semejanza lamentable. En el caso de Milei siempre está muy enfocado, hay un montón de insultos que tienen que ver con lo sexual. Porque básicamente, ¿quién reclama por el pene promedio? ¡El que la tiene chiquita! Entonces ahí veo también más que, digamos, una similitud, es una alerta roja también. Y luego, durante la presidencia de Milei, lo que hubo fue acoso judicial y ataques en particular a las mujeres periodistas. Yo creo que quiero llamar la atención ahí porque efectivamente hay ataques contra hombres periodistas también, de maneras muy brutales, a través de redes sociales sobre todo, pero las mujeres han sido, en el caso de Milei, las más atacadas. Entonces ahí ya hay un patrón. Y en un país como Colombia, donde pues una tradición tan violenta, lamentablemente, las palabras se convierten en hechos y se convierten en muerte. Entonces yo creo que también hay que llamar la atención como de cómo eso hace que sus seguidores se sientan como más empoderados incluso para atacar no solo a las mujeres periodistas, sino a las mujeres en general. Con esta estética y rasgos confrontacionales que tiene de la Espriella, ¿a qué tipo de persona lees que podría sentirse atraída, que podría ponerle atención pues, a un aspirante que hable duro, entre comillas? Yo creo que no se puede generalizar, por supuesto, de tener un cúmulo muy grande de seguidores, pero yo creo que hay un tipo de persona para la cual este hombre viene a decir lo que tal vez le da vergüenza admitir, ¿no? Le habla a un votante pues que está todo el día en el celular también. Yo creo que eso es importante. Le habla a un votante que está usando la inteligencia artificial para hacer videos o que está aprendiendo. Y yo creo que
y en eso también se parece a Milei, juegan un poco como al héroe, ¿no? Al superhéroe y a la épica del superhéroe, y por eso vemos estos videos como de inteligencia artificial donde se los ve además más delgados, más, ¿no? Hay un tema como de la imagen, y hay un asunto también yo creo que aspiracional, o sea, yo creo que para mucha gente Abelardo de la Espriella es el hombre que se viste bien, que huele rico, ¿no? He visto varias interacciones con periodistas donde les hace comentarios sobre cómo están vestidos, por ejemplo. El dinero se hace, pero con el estilo se nace. No hay dinero que pueda comprar el estilo. Yo creo que hay que vivir y morir con estilo. Los mensajes que están llegando a estos posibles votantes, a sus seguidores, tienen también que ver con un momento en que el mundo está cambiando, ¿no? O sea, no se puede leer, yo creo que lo que pasa en Colombia, desligado de la existencia de personajes como Trump. O sea, hay un momento del mundo que también permite que esos discursos, como los que planteaba Abelardo de la Espriella, calen de una manera más sencilla, creo yo. Tú vives en Argentina, has reporteado desde allá y quisiera saber qué has aprendido de ese sector de la sociedad que validó con su voto comportamientos como los de Milei, y qué espejo podemos leer desde Colombia. Bueno, yo primero creo que hay que hacer una autocrítica desde los medios, porque Milei es un producto de la televisión, porque era el personaje que contrastaba con el otro, entonces gritaba y era el que confrontaba fuerte, entonces claro, eso realmente daba rating. Y hoy en día, por ejemplo, Milei le habla solo a ciertos periodistas en streamings pequeñitos donde sabe que lo van a tratar bien, porque justamente le pasa lo que le pasó esta semana a Abelardo de la Espriella. Y él es un abogado que además toda la vida se ha fogueado en medios, porque esa es otra similitud. Abelardo de la Espriella ha tenido mucho contacto con los medios de comunicación por su trabajo como abogado, era el que facilitaba en muchos casos el contacto con la persona que él defendía, que casi siempre era muy mediática. ¿Qué pasa? Que no estamos leyendo como lo que hay alrededor, sino solamente el personaje, o sea, como esas otras redes que se tejen, económicas, las redes culturales también, yo creo que no hay que desligarlas, hay que salir un poquito de la burbujita de X y meterse, yo creo que a la otra burbuja que es muy fuerte, que es la de TikTok. Yo veía, por ejemplo, los comentarios a lo de Malú ayer, y muchos eran celebratorios, no, pero no, eso no es misoginia, no, pero las domó. Y ponían fotos justamente de mujeres periodistas, solo de mujeres periodistas domadas, ¿no? Con ese término tan fuerte que habla también de machismo, ¿no? Y lo otro que quería decir es que creo que la lectura que hay que hacer también es, bueno, meterse a cubrir esos detalles de cómo funciona esa mirada libertaria, si es que se quiere llamar así. Catalina, quiero retomar algo que dijiste al principio, y fue lo de las alertas rojas. Digamos, Colombia ha sido como un caso diferente en la ola de la derecha hasta estas elecciones. Vimos Bolsonaro, vimos Trump 2 veces, vimos Bukele desde hace 10 años, estamos viendo a Milei. ¿Qué fue lo que no vimos? ¿Qué es lo que se nos está pasando por fuera del radar de lo que nos está mostrando el cambio cultural frente a un candidato que, a pesar de hacer estas cosas, y si las encuestas no cambian, pues va a estar peleando cabeza a cabeza el 31 de mayo un paso a la segunda vuelta? Bueno, yo creo que pues terminamos hablando siempre con los mismos, ¿no? Yo creo que no hemos visto que Colombia, pues Colombia mira mucho a Estados Unidos, por ejemplo. Yo creo que ahí hay una línea clara de hacia dónde aspira un grueso grupo de colombianos, y que creo que eso lo interpreta bien Abelardo de la Espriella. Ahí hay una lectura y también de qué está pasando en ese mundo digital que se nos está escapando en la vida real. Yo creo que ahí, y desde lo político, pues cómo hay nuevas preguntas, digamos, en la vida política, ¿no? Entonces, en este caso, estoy segura que los votantes o los seguidores de Abelardo de la Espriella beben un poco de la manósfera, por ejemplo, de todo este mundo de lo fit, de levantarse temprano, de la competitividad, de ser productivo, de que me rinda el día y hacer millones de cosas, cuando a la hora de la verdad, bueno, cómo realmente es la vida de un colombiano. Pero yo creo que habla un poco, no hemos visto que había unas aspiraciones de un grueso grupo de colombianos que tal vez este señor está interpretando y comunicándoles. O sea, hay que tratar de hacer como la lectura en el tiempo presente para
que digamos no nos agarre un poco tarde, que es lo que siempre pasa. Y por eso decía yo, como analizar un poco las otras redes que se están tejiendo por debajo, las económicas, las culturales y esas conexiones que pueden estar haciendo con otros países que ya están viviendo, pues, o que vienen en esta ola de ultraderecha y de libertarianismo que se está volviendo tan común. Como siempre, Catalina, es un placer siempre leerte, pero mucho mejor escucharte. Muchas gracias por pasar por acá. Gracias a vos, bueno, por aquí andamos. Faltan 17 días para la primera vuelta presidencial y toda la movida de poder estará acá al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.